Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, amigos oyentes. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy es jueves 26 de diciembre. Arrancamos ya la actualidad de la jornada. Primera hora en nuestras emisoras, en Es Radio y, por supuesto, también primera hora para todos aquellos que nos siguen a través de Intereconomía Televisión. Vamos como todos los días con el tiempo. Alerta hoy por fuertes vientos en Galicia, también en toda la costa cantábrica. Se esperan nevadas en todo el norte peninsular por encima de los 800 metros. Ese temporal, esa ciclogénesis explosiva ya nos va dejando, pero todavía hay sesgos y hay pues algún que otro rastro de ese temporal que ha marcado tanto la Nochebuena como la Navidad en buena parte del país. Las temperaturas, eso sí, van a empezar a bajar, sobre todo en la mitad este de la península. Suben ligeramente en Galicia. En Madrid hasta ahora estamos a 3 grados y hoy la máxima será de 10. Va a ser una jornada fría en todo el centro peninsular. La máxima se registra en Las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de Tenerife, 22 grados. Y la mínima en Burgos, en León, en Teruel y en Soria con 3 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Bien, este jueves se complementan en la prensa de papel, los resúmenes del discurso del monarca con las reacciones a su intervención. Fueron algo más de 11 minutos a través de ese tradicional mensaje navideño de Nochebuena, 11 minutos que dieron para mucho y para, como suele ocurrir en estos casos, interpretaciones variadas y variopintas. El rey hizo 9 referencias a la unidad frente a una el año pasado, dice hoy, por ejemplo, en su portada el diario La Razón, y fueron los mismos 11 minutos que resumen así en su titular libertadigital.com. El rey guarda silencio ante el desafío separatista catalán. En cuanto a las reacciones, exactamente lo mismo, interpretaciones diferentes en diferentes líneas y para todos los gustos. Las apelaciones a la unidad y al diálogo sí fueron constantes en esa intervención del rey. El rey llegó a pedir generosidad para comprender, dijo, al otro. Juntos debemos seguir construyendo nuestro futuro porque nos unen y nos deben seguir uniendo muchísimas cosas. El respeto de esas reglas es la garantía de nuestra convivencia y la fortaleza de nuestra democracia. Esta es una verdad incuestionable que debemos tener muy en cuenta. Y como siempre, generosidad para saber ceder cuando es preciso, para comprender las razones del otro, para hacer del diálogo el método prioritario y más eficaz de solución de los problemas colectivos. Pues en este corte de sonido, en este resumen de sonido que acaban de escuchar todos ustedes, podríamos resumir buena parte de la intervención del monarca, que se mostró crítico con los políticos, apuntando a la posibilidad de una reforma constitucional. Sé que la sociedad española reclama hoy un profundo cambio de actitud y un compromiso ético en todos los ámbitos de la vida política, económica y social que satisfaga las exigencias imprescindibles en una democracia. Es verdad que hay voces en nuestra sociedad que quieren una actualización de los acuerdos de convivencia. No hubo autocrítica por parte del monarca, ni un rasgo de esa autocrítica, porque cuando se refería a esa ética y a esa responsabilidad hablaba en todo caso de los políticos, ni por supuesto referencia, como se esperaba, al caso Nos. Sí hablo de las familias, pero de las familias españolas, pero no hablo de la suya. Sí hablo, como les digo, de ejemplaridad y de transparencia, a pesar de que su autocrítica, la autocrítica a su papel como monarca, estuvo ausente en su intervención. En segundo lugar, la seguridad de que asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad. Y en primer lugar, es la parte y la conclusión que nos faltaba, sorprendió a muchos ese compromiso para continuar en su puesto por parte del monarca, acallando algunos rumores que hablaban ya de sucesión. En primer lugar, mi determinación de continuar estimulando la convivencia cívica en el desempeño fiel del mandato y las competencias que me atribuye el orden constitucional, de acuerdo con los principios y valores que han impulsado nuestro progreso como sociedad.
Bueno, pues tiempo tendremos en el programa, sobre todo a partir de las 8:30, nuestro tiempo de tertulia, de analizar las palabras del rey, analizar ese discurso, pero ayer las primeras reacciones, como les digo, y las más duras, las más críticas, llegaron desde Cataluña y desde el País Vasco. Cataluña, por cierto, palabra que el rey no menciona en ningún momento en esos 11 minutos de intervención. Con Maite Loureiro y Vanessa Vallecillo vamos a iniciar el repaso por las noticias del Santander, un banco para tus ideas. El futuro comienza creando oportunidades en el presente. Oportunidades de empleo y formación como las que ofrece la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España. Banco Santander se suma a este compromiso con 10.000 becas de prácticas profesionales para universitarios en pymes españolas en 2013 y 2014, con 10.000 millones de euros para impulsar a las empresas y con 188.000 préstamos ICO en los últimos 4 años. Súmate al reto del empleo. Juntos lo logramos. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España. La respuesta al discurso del rey del presidente catalán se ofreció ante la tumba de Francesc Macià. El catalanismo y Cataluña siempre han apostado por la convivencia y ahora por la libertad, dijo Artur Mas. Se nos demanda que fem les coses d'acord amb les normes que ens hem donat. Se nos demanda que hagamos las cosas de acuerdo a las normas que nos han dado. Nosotros lo que demandamos es que se escuche la voz del pueblo de Cataluña, que se escuche con atención y se escuche con respeto. Esta voz mayoritaria del pueblo de Cataluña que reclama poder decidir nuestro futuro colectivo, no en contraposición, sino en buena convivencia para un futuro colectivo basado en el principio del autogobierno. Artur Mas solo habló en catalán porque se negó a repetir sus declaraciones en español ante los periodistas. El tono de las intervenciones se incrementó en el turno de palabra de Josep Rull, secretario de Organización de Convergencia, que directamente recurrió a las amenazas. Seremos la voz que segará las cadenas cuando convenga. Desde la Esquerra, Junqueras decía que Cataluña es un pueblo soberano de su futuro, al tiempo que Alfred Bosch brindaba, decía, para que 2014 se convierta en el primer año sin el rey de España en la Constitución. Los nacionalistas vascos reclamaron al rey que reconozca la existencia de varias naciones, entre ellas la nación vasca. Aitor Esteban reprochaba al monarca que no aprovechara su intervención para impulsar el fin de ETA. Se hubiera agradecido que desde el discurso real hubiera habido una mención a la generosidad también que por parte de las instituciones del Estado, por todos, pero empezando por parte de las instituciones del Estado, pues debería obrarse, porque hasta la fecha el gobierno Rajoy está actuando como si nada hubiera cambiado. Bien, esa referencia a las víctimas del terrorismo también presente casi en el inicio del discurso del monarca, al mismo tiempo que esa fotografía, esa imagen con las víctimas, las asociaciones oficiales de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la VT, con Marimar Blanco y con Ángeles Pedraza, bueno, pues tuvo también diferentes reacciones o provocó diferentes reacciones entre los colectivos de víctimas. Por un lado, aquellas que aparecían en la imagen, aquellas que aparecían en la foto, las oficiales, pues encantadas con la referencia del rey, que se limitó precisamente a eso, no dijo absolutamente nada más, simplemente añadió, por supuesto, la referencia a la doctrina Parot brilló también por su ausencia, pero por aportar algo más, en ese momento en el que dijo la referencia y habló el rey de las víctimas del terrorismo, simplemente añadió: sé que estáis pasando momentos especialmente difíciles. Esto es lo que dijo el rey. Como les digo, diferentes reacciones, las oficiales encantadas con la referencia y con la foto, y otras más críticas, como Voces contra el Terrorismo, pues entienden que claramente la referencia fue insuficiente. También hubo un análisis crítico por parte de las fuerzas políticas, iba a decir minoritarias, pero ya no lo son tanto, según las últimas encuestas, y quizá en esa diferencia en el tono de sus críticas y de sus actitudes ante discursos como el de hoy, están provocando lo que están provocando, que sean fuerzas claramente que están sumando votos en estos últimos tiempos. Me refiero a Unión, Progreso y Democracia y a Izquierda Unida, que sí que se mostraron muy críticas con ese discurso del rey y sobre todo con esa falta de autocrítica y con esa exigencia de respeto y de ejemplaridad por parte del rey a los políticos, cuando él mismo a lo mejor se lo tiene que hacer ver en su propia casa. Vamos a escuchar lo que dijeron las líderes de estas dos formaciones y también lo que dijeron
dijeron los líderes de las formaciones mayoritarias, Partido Popular y Partido Socialista. La líder de UPyD, Rosa Díez, dice que ha echado en falta una denuncia clara contra la corrupción. Para que el rey esté a la altura, hacen falta no solo buenas palabras, la regeneración democrática es algo, afirma, más que palabras. También se mostró crítico con la actitud del rey el líder de Izquierda Unida. Cayo Lara acusó a la Casa Real de no tener comportamientos ejemplares. Como es habitual, PP y PSOE se muestran satisfechos después de escuchar las palabras del rey. Trinidad Jiménez destacó la apelación al diálogo entre fuerzas políticas, mientras Carlos Floriano recuperaba el espíritu de la transición. Hacer de España un país más unido debe de ser una aspiración continua para, respetando nuestra diversidad, saber que siempre hemos salido de las situaciones difíciles todos juntos. Hacemos una valoración con 3 adjetivos. En primer lugar, consideramos que ha sido un discurso comprometido. En segundo lugar, también creemos que ha sido un discurso cercano. Y en tercer lugar, lo hemos visto un discurso realista. Dar consejos a la sociedad de que sea más ética, más transparente y que sea ejemplar, para no vale solamente predicarlos, sino que hay que ejercerlos. Y la Casa Real no ha tenido comportamientos ejemplares de ética ni de transparencia en este periodo de tiempo. Bien, y en este punto repasamos una cuestión que desde luego nos viene de maravilla. El caso Nos, que sigue siendo noticia, que seguirá siendo noticia después de la festividad de Reyes, de estas Navidades, y que hoy hay que analizar, hay que abordar, cuando estamos analizando y abordando ese discurso del rey, en donde no hay ningún tipo de referencia al caso Nos ni a la situación de su hija, la infanta Cristina. Nos resume lo que ha sido el año 2013 en esta cuestión, en la instrucción del caso, nuestra compañera Silvia Ribeiro. Desde luego, muchísimas reacciones, muchas declaraciones por parte de la Fiscalía, por parte de los jueces, por parte de los políticos. A día de hoy estamos pendientes de esa manifestación, de ese escrito que tiene que presentar el juez Castro, si imputa o no finalmente a la infanta Cristina. Eso lo conoceremos probablemente a partir del próximo día 7 de enero. Escuchamos ese resumen del año en lo que ha sido el caso Nos, que hace nuestra compañera Silvia Ribeiro. Imputar al juez Castro a la infanta Cristina por segunda vez. El primer intento se producía en abril. El magistrado tomaba la decisión en contra de la opinión del fiscal Orrac. No hay distanciamiento, simplemente una discrepancia jurídica, nada más. En respuesta al recurso presentado por Anticorrupción, la Audiencia de Palma desvinculaba en mayo a la hija de los reyes del caso Nos. La decisión dividía a la clase política. El rey ya no podrá decir que los españoles todos somos iguales ante la ley. El Partido Socialista respeta la decisión que ha tomado la Audiencia. Tenemos un poder judicial que actúa con independencia, que actúa aplicando la ley en todos y cada uno de los casos. Me parece una magnífica noticia. ¿Por qué? Porque es una infanta de España. A pesar de la desimputación, Castro sigue sospechando que la infanta ha podido cometer algún delito a través de Aizón. Sigo pensando lo que pensé en la resolución recurrida, eso es todo. La investigación ha estado marcada por los presuntos errores cometidos por la agencia tributaria. Hacienda daba por buenas 3 facturas calificadas en junio de ficticias y atribuía a la infanta la transacción de 13 inmuebles. El gobierno admitía el error y Montoro pedía disculpas. Pedir disculpas en primer lugar a la Casa Real. Son errores puramente administrativos, derivados de una numeración de DNSIs. El juez impone una fianza de 6,1 millones de euros a Urdangarín y a su ex socio Diego Torres. El abogado del duque ya barajaba entonces la imposibilidad de afrontar el pago. Si hubiera la posibilidad, pues se depositaría. Si no hay la posibilidad, no. Se pasaría un embargo. Se pasaría un embargo, es lo que marca la ley. Y el embargo de sus propiedades, incluida la mitad del polémico palacete de Pedralbes, llegaba en noviembre cuando ya nadie vivía allí. La infanta y sus hijos se trasladaron a Suiza en septiembre. Su marido continúa en España. Los asuntos que tiene pendientes con la justicia obligan. Bien, pues ahí están las declaraciones, ahí está ese resumen del año que continúa, por supuesto, que continúa y aquí se lo vamos a contar. Vamos a cambiar de asunto, aunque seguimos hablando de lo mismo. Nos vamos a referir ahora a una información que publica hoy el diario ABC y es la cantidad de contratos que en los últimos años ha firmado la Generalidad de Cataluña con empresas en las que trabajan familiares directos de su presidente, de Artur Mas, desde su mujer hasta sus cuñados, hasta sus hijos. Este es un resumen de un informe muy completo que hoy publica
el diario ABC. La Generalidad de Cataluña contrata todo tipo de servicios con las empresas en las que trabajan familiares de Artur Mas, que además reciben subvenciones de la administración catalana. Según ABC, la mayoría de los acuerdos se han llevado a cabo desde que Mas llegó al poder en el año 2010. Así ocurre con las sociedades en las que trabajan sus cuñados, sus hijos y su propia mujer. Elena Rakosni, que es además empleada de la empresa pública de transportes de Barcelona y presidenta de una fundación subvencionada por la Generalidad. El diario recuerda que la entidad Seidor aumentó su facturación un 6.000%, pasando de los 5 millones de euros a los 322, cuando el cuñado de Mas fue contratado. Y, por ejemplo, otro cuñado de Mas que trabaja en una empresa de producción teatral que se llama Focus, que en el año, por ejemplo, 2011 recibió del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña una subvención de 153.333 euros. Otro analista financiero que trabaja también para una concesionaria, Tradeve se llama, bueno, pues aquí exactamente lo mismo. En fin, como les digo, merece la pena asomarse a este informe de ABC porque tiene datos muy concretos y, bueno, nos explica, aunque también nos aclara que lógicamente esto en principio no tendría por qué ser ilegal, pero bueno, llama poderosamente la atención, ¿no?, que desde la Generalidad se subvencione o se contrate a estas empresas donde trabajan familiares directos del presidente de la Generalidad. Por lo menos habría que hacerlo mirar. En cualquier caso, no es nada diferente a lo que nos tienen acostumbrados los Pujol. Ahora seguiríamos con la saga de los Mas, ¿no? Lo hemos visto con los Pujol, bueno, pues ahora con los Mas. El Partido Socialista continúa con su cruzada contra Gallardón, la ley del aborto, la nueva ley del aborto, su reforma, y hoy se va a ver las caras con sus eurodiputados. La cuestión es internacionalizar lo que sería la polémica, como ya lo intentaron a principios de semana, ya saben ustedes, con la intervención de la portavoz francesa al respecto, luego ese pasito atrás que daba el Ministerio del Interior. Bueno, pues hoy se supone que se van a reunir los máximos representantes del Partido Socialista, la alta dirección del Partido Socialista, con sus eurodiputados para, de alguna manera, instruirles en cómo deben presentar esta materia en las instituciones europeas. La dirección del PSOE se reúne hoy con los eurodiputados de su partido para abordar la reforma del aborto. Pretenden buscar apoyos ante el Parlamento Europeo para que no salga adelante la ley de Gallardón. Por ello, enviarán una carta a todos los eurodiputados, incluidos los conservadores, para conocer su posición sobre este asunto. Afirman que con la reforma un 93% de los abortos no tendrán cabida en la ley y las mujeres abortarán fuera de España. Desde el Partido Popular, el secretario de Derechos y Libertades, Iñaki Oyarzábal, ha dicho que su partido está abierto a cambios en la futura norma. Yo creo que esa ley tiene que buscar el equilibrio para dar respuestas también a los derechos que en este momento yo creo que están en colisión en ese asunto. Bueno, pues esto es lo que dice el secretario de Libertades Públicas y Justicia del Partido Popular, el número 2 del Partido Popular en el País Vasco. Bueno, pues desde luego se lo tendrían que hacer mirar, porque que determinadas voces dentro del Partido Popular hayan estado evitando durante todos estos días pronunciarse al respecto. Entendemos que es una cuestión polémica, aunque sí que ha hablado quien tiene que hablar, que son los expertos en la materia dentro del partido. El otro día en este mismo programa escuchábamos la voz de Sandra Moneo. No entendemos cómo viene ahora el señor Oyarzábal, que a lo mejor de lo que tendría que hablar es de otras cosas, para hablar de la ley del aborto y además en ese tono crítico con Gallardón y con su reforma de la ley. Bueno, hoy habrá que preguntar a ver qué parecen o cómo han sentado las palabras de Oyarzábal al respecto. El temporal que nos deja, pero que ha causado daños importantes, algunos de ellos irreparables, como es el caso, por ejemplo, del accidente, ¿no?, que se ha sufrido en Musia con ese santuario tradicional y además un punto de referencia en la localidad. Bueno, pues veremos a ver cómo se soluciona la cuestión, pero el disgusto es máximo. 8 personas han tenido que ser rescatadas por el temporal tras quedar sus vehículos atrapados en la nieve en la localidad almeriense de Bacares. En toda Andalucía se han producido más de 1000 avisos por cortes de luz, de tráfico o caída de objetos debido al temporal. En Toledo, una tormenta de granizo ha provocado 3 accidentes de tráfico con 16 coches implicados. 9 personas han resultado heridas. En Galicia, más de 70.000 personas sufrieron ayer cortes de luz provocados por el mal tiempo. En la localidad coruñesa de Musía, un rayo ha destruido el santuario de la Virgen de la Barca. El alcalde, Félix Porto, explicaba así los daños causados. Es el buque insignia de nuestro pueblo, de nuestro ayuntamiento, y bueno, hay una parte que va a ser irrecuperable, que es el patrimonio, pero lo que estamos ya activando en estos momentos es todo para que lo antes posible podamos disfrutar de nuestro santuario y que las miles de personas que se acerquen a Musía
lo puedan ver reconstruido. Bueno, pues son ya las 7 y 21 minutos de la mañana, las 6 y 21 minutos en las Islas Canarias. Vamos al tráfico con Cepsa. Y son las 7 y 32 minutos de la mañana, las 6 y 32 minutos en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y, como siempre hasta ahora, les resumimos de forma más breve, con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo, otras noticias que nos ha dejado el día. Y hoy la noticia de la noticia, y sobre lo que va a girar absolutamente todo, es sobre el discurso del rey de Nochebuena, las reacciones que ya se han producido y que ya hasta ahora les estamos contando. Enseguida les vamos a apuntar alguna que otra más, pero antes déjenme que les cuente cómo se encuentra hoy el tiempo. Parece que esa borrasca y ese temporal nos está abandonando, pero todavía hay sitios y situaciones complicadas, sobre todo en el norte peninsular. Hay alerta por fuertes vientos en Galicia y en todo el litoral cantábrico. Se esperan además nevadas en todo el norte peninsular, que es lo que toca ahora, y eso sí, por encima de los 800 metros. Las temperaturas bajan sobre todo en el este de la península y suben ligeramente en Galicia. En Madrid hasta ahora estamos a 3 grados, hoy vamos a llegar a una máxima de 10, hace frío en el centro del país. La máxima de nuevo en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Allí ya saben que no bajan de los 20 grados, concretamente hoy podrían alcanzar los 22, y la mínima la localizamos hoy en Burgos, en León, en Teruel y en Soria, con 3 grados bajo cero. Bien, las apelaciones a la unidad del rey, las apelaciones al diálogo y la solicitud de generosidad por parte de los políticos fueron continuas, reiteradas en su discurso de Navidad. En total, algo más de 11 minutos que dieron para mucho comentario, como suele ser habitual en estos casos, y para alguna que otra crítica, más que en ocasiones anteriores. Sobre todo estoy pensando, por ejemplo, en Unión, Progreso y Democracia y en Izquierda Unida, que son realmente los dos únicos partidos que se han mostrado críticos con el discurso del rey. Del partido en el gobierno no se espera crítica alguna, porque ya saben que ese texto del monarca, aunque lo elabora la Casa del Rey, pasa por el gobierno y allí se establecen las correcciones, con lo cual es indudable y es indiscutible pensar que no iba a producirse ningún tipo de crítica por parte del partido en el gobierno. Por parte del Partido Socialista, como mayoritario que es, e incluso haciendo alusión a esas alusiones al diálogo, al entendimiento, a la generosidad, y dejando entrever que estaría de acuerdo con que se abordase ya una reforma de la Constitución, que es algo que están propiciando y que están promulgando desde el Partido Socialista de Cataluña y el propio PSOE, pues también entendemos que en el Partido Socialista estén contentos con lo que ha dicho el rey. Eso sí, no ha parecido convencer a los nacionalistas, que en este caso deberían de ser los que están más contentos, tanto los vascos como los catalanes, que es desde donde se han producido quizá las críticas más duras a la intervención del monarca, no por parte de los primeros espadas de Mas y de los responsables del partido en el País Vasco, del PNV, o del propio Junqueras por parte de la Esquerra, sino más bien por parte de sus segundos, que son los que han elevado ligeramente el tono. En cuanto a otras cuestiones que han surgido en ese discurso de Navidad, pocas, por destacar alguna, porque por supuesto no ha habido ningún tipo de referencia al caso Nos. La alusión leve al principio, aunque eso sí, apoyada con una imagen importante a las víctimas del terrorismo, y al final del discurso, bueno, pues reivindicando su papel como monarca y acallando a aquellas voces que auguraban un final, bueno, pues inminente para el monarca. El rey reivindica su papel y dice que va a continuar en el puesto. Bueno, vamos a resumirle algún aspecto, alguna reacción. Vamos ya con esos titulares. El rey eligió para su tradicional mensaje de Navidad una foto de la reunión que mantuvo con las víctimas del terrorismo tras la anulación de la doctrina Parot, una imagen en la que don Juan Carlos aparece junto a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, y con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza. También durante su discurso, el monarca quiso dar su apoyo a las víctimas. Sé que estáis pasando momentos difíciles, les dijo, y señaló que la sociedad sigue teniendo una permanente deuda de gratitud. Permitidme dedicar un recuerdo muy especial y emocionado a las víctimas del terrorismo, con las que la sociedad sigue teniendo una permanente deuda de gratitud. Unas personas y unas familias que durante décadas han sufrido cruelmente la violencia y el terror de unos criminales totalitarios. Sé que estáis pasando momentos especialmente difíciles. Hoy, como antes y como siempre, quiero compartir vuestro dolor con renovada solidaridad y expresaros todo mi apoyo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha agradecido a través de Twitter al rey que haya recordado a las víctimas en su discurso de Navidad. Voces contra el Terrorismo considera, sin embargo, que don Juan Carlos intentó minimizar el impacto que ha tenido la excarcelación de etarras en la sociedad y en las víctimas. Para su presidente, Francisco José Alcaraz, el mensaje del rey solo puede entenderse como la política de maquillaje que utilizó el PSOE y que ahora utiliza el PP. Artur Mas ha contestado al rey que Cataluña apuesta por la convivencia, pero además por la libertad. El presidente catalán se refería a las palabras de don Juan Carlos, que durante su discurso, sin mencionar expresamente a Cataluña, reconoció que hay voces que quieren una actualización de los acuerdos de convivencia y expresó su convencimiento de que se podrá resolver con la generosidad de las fuerzas políticas. El rey recomendaba un funcionamiento correcto del Estado de Derecho y que se cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes. Desde Esquerra, Oriol Junqueras decía que Cataluña es un pueblo soberano de su futuro. Catalunya, el poble català, y también el catalanismo como expresión política. Cataluña, el pueblo catalán y también el catalanismo como expresión política mayoritaria de este pueblo siempre han apostado por la convivencia, pero apostando por la convivencia también apuestan por su libertad y que sus instituciones gobiernen el pueblo de Cataluña, concretamente la Generalidad de Cataluña. Concretamente la Generalitat de Cataluña. Nosotros respetamos la opinión de los jefes de Estado, de todos los jefes de Estado, de todos los estados del mundo, respetamos la opinión de los soberanos y especialmente respetamos la opinión de los pueblos soberanos, de los ciudadanos que son soberanos de su futuro y por tanto estamos convencidos que los ciudadanos de Cataluña tienen todo el derecho a decidir democráticamente su propio futuro. Desde UPyD, Rosa Díez afirmaba que ha echado en falta una denuncia clara contra la corrupción. Para que el rey esté a la altura hacen falta no solo buenas palabras, la regeneración democrática es algo más, decía, que palabras. También se mostró crítico el líder de Izquierda Unida. Cayo Lara acusó a la Casa Real de no tener comportamientos ejemplares, mientras Carlos Floriano del PP y Trinidad Jiménez del PSOE se muestran satisfechos con las palabras del rey. María Dolores de Cospedal ha centrado su mensaje de Navidad como presidenta de Castilla-La Mancha en transmitir esperanza y unidad a los castellano-manchegos. Durante todo el discurso, Cospedal ha hecho hincapié en la solidaridad y ha situado 2014 como el año de la recuperación económica. Les ha invitado a no rendirse y a seguir superando las dificultades. Lo estamos haciendo bien, ha dicho Cospedal, que ha calificado a Castilla-La Mancha como la mayor despensa y el mayor viñedo del mundo. Hemos comenzado a recoger los frutos de una siembra lenta y costosa que nos permitirá continuar en la tarea para hacer de la prosperidad la máxima de esta gran región. Para ello, seguiremos apostando por los magníficos recursos que nos ofrece nuestra comunidad autónoma. Sus productos agroalimentarios han hecho de Castilla-La Mancha una de las grandes despensas del mundo, pero también somos el gran viñedo del mundo. El Papa Francisco, en su primer Urbi et Orbi, ha hecho un llamamiento para que todos seamos pacificadores, constructores de paz, ha dicho, en nuestra vida, en nuestras familias y en todo el mundo. El Santo Padre ha pedido que la paz llegue a Siria, Irak, las dos Coreas, Oriente Próximo o África. Dona pace, bambino, alla Repubblica Centroafricana. Favorisce la concordia nel Sud Sudan. Guarda alla Nigeria. I negoziati di pace tra israeliani e palestinesi, sana le piaghe dell'amato Iraq. Bien, y hoy toda la prensa recuerda a Germán Copini, el que fue pues uno de los letristas y vocalistas más reconocidos de la movida madrileña, la primera voz de Siniestro Total, el fundador de Golpes Bajos, que nos dejó el día de Nochebuena y la verdad es que de una manera trágica, después de habérsele detectado un cáncer, una enfermedad hepática letal que ha acabado con su vida a los 52 años. La verdad es que su trayectoria fue exitosa, su voz desde luego reconocible por todos y temas también por todos conocidos como No mires a los ojos de la gente, Cena recalentada o la que escuchamos, Malos tiempos para la lírica. Son las 7:42, nos vamos a la prensa económica con La Caixa. En La Caixa seguimos al lado de las familias. Por eso, para hacer tu día a día un poco más fácil, hasta el 31 de diciembre te ofrecemos más de 400 euros en cupones de descuento para ahorrar en tus compras diarias. Descubre en lacaixa.es/multiestrella todas las ventajas que tenemos para ti. La Caixa, tú eres la estrella. La verdad.
Es bueno que tengas un plan de pensiones. Todos los planes tienen comisiones. Esa diferencia que hay entre las de uno y otro puede parecerte poco, pero con los años te supondrá mucho. Piénsalo. La verdad, como te la diría un sabio. Elige los planes de pensiones naranja de ING Direct, con menos comisiones hoy y más dinero mañana. Solo hasta el 31 de diciembre. Si traes tu plan, te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, más información en nuestra web. Domingo Soriano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy notición, podríamos decir entre comillas, ¿no? Entrevista con Montoro en el diario Expansión, que también podemos leer en las páginas del diario El Mundo. Y bueno, lo que nos ha dejado claro, o al menos eso es lo que pretende el ministro Montoro, es que para el año 2015 me parece a mí que no vamos a tener un IRPF reducido o menor al que teníamos hasta hace unos años, ¿no? Sí, son 3 páginas en Expansión, una entrevista en profundidad. Y bueno, tiene una parte buena la entrevista y es que hay bastante claridad, que no suele ser muy habitual, y una parte mala, y es que toda la claridad es para dar malas noticias. Entonces sí, Montoro deja claro que no va a haber bajadas de impuestos. Seguramente habrá alguna cosmética antes de las elecciones, pero deja claro, dice, la reforma fiscal no será de golpe, entrará en vigor de forma gradual en 2015, 2016 y 2017. Sí. Y luego apunta en el titular que destaca Expansión, el mayor recorte del IRPF afectará a rentas bajas, las más altas deberán esperar. Con lo cual, bueno, todo apunta a eso, a una bajada de impuestos cosmética antes de las elecciones para, bueno, poder defender ante su electorado que han hecho lo que han podido bajando impuestos, pero que cuando lleguen las próximas elecciones con el gobierno de Mariano Rajoy y del señor Cristóbal Montoro vamos a pagar impuestos mucho más altos de los que pagábamos cuando ellos llegaron a Moncloa, que era justo lo que nos habían dicho que no iban a hacer. Entonces ahí está además el discurso, la retórica de Montoro, pues ya ha dejado de esconder casi, vamos, prácticamente. Hasta ahora se ocultaban detrás de una retórica de la UE, nos lo exige, pero ahora ya no. Ya, por ejemplo, IRPF dice la bajada será equitativa y dice una cosa muy curiosa, dice a las nóminas muy abultadas no les pasa nada si hasta la salida de la crisis no tienen un mayor recorte del impuesto del IRPF. Bueno, pues nada, esto de que el señor Montoro crea saber si a las nóminas muy abultadas o no les pasa nada, pues bueno, demuestra en primer lugar su concepción de lo que es un ministro de Hacienda, de los derechos de los contribuyentes, de quién maneja mejor el dinero, si él o los ciudadanos que deben decidir lo que deben ganar con él. Bueno, la verdad, bueno, se quita la careta, lo hizo desde el primer día que llegó al ministerio y se puso a subir impuestos, pero desde luego en entrevistas como esta ya ni siquiera lo oculta detrás de una retórica más o menos buenista o detrás de las exigencias de la Unión Europea. Bueno, desde luego la entrevista marca lo que es el titular de la jornada y además entiendo que se van a producir a lo largo del día de hoy y mañana sobre todo reacciones a esto. Ya le están desde luego haciendo el paseillo al presidente del gobierno en esa intervención de balance del año donde entiendo que esta cuestión de la bajada de impuestos saldrá, porque claro... Sí, bueno, en realidad, a ver, todos los partidos políticos de España apuntan en la línea que apunta Cristóbal Montoro, que creen que hay que cobrarle más impuestos a las clases medias y a las clases medias y altas, y que creen que aquellos que ganan mucho dinero deben ser castigados y penalizados. Muy interesante esto porque luego estos mismos políticos que dicen estas cosas se les llena la boca y hablan de nuevo modelo productivo y de traer nuevas tecnologías y de atraer empresas, inversiones y emprendedores. Y claro, yo le pregunto a estos políticos, cuando tú vas a traer a un ingeniero, cuando tú quieres que una empresa monte una superplanta de investigación, ¿tú qué crees? ¿Que a ese ingeniero que acaba de salir del MIT de Massachusetts o de la Universidad de Stanford le vas a traer masacrándole fiscalmente? Claro, es absurdo completamente. Por un lado le estás diciendo, nos encantaría tener un nuevo modelo productivo en España, por favor venid, que queremos una economía de última generación. Y luego le estás diciendo, eso sí, como te paguen más de 20.000 o 30.000 euros, te voy a masacrar a impuestos porque creo que te lo mereces, creo que debes castigar. Y claro, ese ingeniero dirá, pues mira, majete, no voy para allá. Que ya sería, vamos, pagar a un ingeniero de esas características que tú estás describiendo, una cantidad como la que acabas de decir. Es que a un ingeniero de estos se les están pagando 100.000, 150.000, 200.000 euros. Ni se lo plantean, Domingo. Y queremos atraerles
no les masacremos fiscalmente. Yo estoy muy disgustado. Pero Bueno, pues ¿algún titular más que quieras rápidamente destacar? Sí, en El Economista, pues otro tema completamente diferente. Dice, Báñez propone recentralizar las inspecciones de trabajo y un análisis interesante para aquellos que quieran ahorrar, porque dice todo lo que debes saber para ahorrar en sus facturas de luz y gas, Bueno, que no pues será ahí fácil. está. Ahí está. Más que si quieres seguir utilizando la luz y el gas, claro. Si lo quieres apagar directamente, ahí seguro que ahorras. Esa es la mejor manera. Sí, lo que pasa que frío vas a pasar. Bueno, Domingo, venga, muchas gracias. Hasta aquí el resumen de la prensa económica con La Caixa. Nos vamos a los deportes. En La Caixa seguimos al lado de las familias. Por eso, para hacer tu día a día un poco más fácil, hasta el 31 de diciembre te ofrecemos más de 400 euros en cupones de descuento para ahorrar en tus compras diarias. Descubre en lacaixa.es/multiestrella todas las ventajas que tenemos para ti. La Caixa, tú eres la estrella. Sergio Valentín, buenos días. Muy buenos días. Bueno, un deporte que no para ni en Navidad, ¿no? La NBA, ahí están. Sí, en Estados Unidos cuidan mucho este día especialmente, seleccionan los mejores partidos de la NBA para este encuentro, incluso la marca que patrocina a los equipos de la NBA hace camisetas especialmente para este día, se cuida mucho. Qué bueno. Y sí, han hecho los mejores partidos, de hecho hay uno que todavía no ha terminado, el Clippers Warriors, pero se ha jugado un mítico partido como es el Lakers Miami y el equipo de Pau Gasol ha perdido como se hacía suponer porque Miami es el campeón de la NBA. Gasol ha metido 13 puntos, ha cogido 13 rebotes y los dos equipos de Nueva York que tienen mucho dinero han caído como palizas, como está siendo una tónica habitual esta temporada. Chicago ha palizado a Brooklyn y Oklahoma a los Knicks, a los New York Knicks, con 24 puntos de Serge Ibaka, que es otro jugador español que está allí. Bueno, y en Inglaterra más y más todavía en su gran día del fútbol, ¿no? Sí, en la NBA es el día de Navidad y en Inglaterra es el día posterior a la Navidad, que se llama el Boxing Day, que es el día mítico en el que la clase obrera podría permitirse ir a ver el fútbol. Y hoy hay 10 partidos de la jornada en Inglaterra y a destacar el de las 6:30, es un auténtico partidazo, el Manchester City-Liverpool, el equipo de Pellegrini, de Negredo, de Jesús Navas, que ha ganado todos los partidos en casa, recibe al que es líder con el jugador. Y esto en España suena complicado decirlo, pero está incluso mejor forma que Cristiano Ronaldo, como es Luis Suárez, que lleva 19 goles en 12 partidos. Además juega, por ejemplo, el Arsenal en el campo del West Ham, el Chelsea recibe al Swansea o el United juega ante el Hull City. Bueno, y rápidamente, los dos lesionados del Barcelona que parece que se van recuperando, ¿no? Sí, Víctor Valdés, el portero, ayer colgó en internet un vídeo en el que decía que estaba muy bien, además añadía una parada suya, así que después de enero va a volver a los campos, igual que Leo Messi, todo va correctamente en Argentina, el 2 de enero tiene que volver a España, a Barcelona para estar con sus compañeros, y hoy va a recibir la visita del Tata Martino, que como es argentino, pues todo se queda en casa, ya que pasaba por ahí, le va a visitar, pero en principio todo está correctamente, así que las dos principales estrellas del Barcelona, o dos de las muchas, pues estarán para la primera jornada de Liga. ¿Algo más, Sergio? Pues que el Atlético de Madrid está con muchos jugadores transferibles y en el Betis, que es colista en primera, intentan pescar Leo Baptistao, Cebolla Rodríguez y Manquillo, se va a hablar mucho de ellos. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Son las 7:50, 6:50, se quedan con lo mejor de su comunidad, las noticias más cercanas y a las 8 en punto. Aquí de nuevo, información en Es la Mañana de Federico y tertulia a partir de las 8:30. Hasta ahora.